Bueno, justo la consultora analítica Ricardo Delgado sacó un informe sobre esto y también está advirtiendo que, ojo, que es el punto clave a seguir en las próximas semanas, Ricardo. Sí, efectivamente, vos lo que marcás, Maxi, es así. Estamos en los términos del intercambio más altos desde el año 2012, niveles de precios de exportaciones récord, y el saldo comercial en los primeros 4 meses del año cayó 30% en relación al mismo periodo del año pasado. ¿Qué está pasando? Bueno, la contracara de eso es un muy fuerte aumento de importaciones, producto básicamente de los precios internacionales de las importaciones energéticas, pero también te diría de estos enormes desequilibrios que provoca la brecha y una inflación que se acelera en las decisiones de consumo. Lo que estamos viendo es que hoy estamos en los niveles de consumo de bienes importados en relación al consumo total más altos de la última década, e incluso más altos o en niveles parecidos a los que se tenían en la previa de la crisis del 2018, cuando teníamos un tipo de cambio real mucho más bajo, salarios en dólares mucho más altos, y en consecuencia lo que estamos viendo son parte de las decisiones de aquellos que tienen excedentes de pesos de dolarizarse. Todo lo que huele a dólar se compra, y todo lo que huele a peso se trata de vender. Entonces, hay una decisión justamente que, digamos, la propia macro está generando incentivos perversos que terminan impactando en las reservas del central. Y el Banco Central está perdiendo dólares justamente por esta mala praxis en materia de ordenamiento macro. Bueno, es muy interesante lo que planteas porque es un poco también lo que venimos diciendo. Con esta macro, es decir, con este planteo de la política económica, no alcanzan ni siquiera los dólares del agro con precios récord. Es decir, la Argentina nunca tuvo estos precios internacionales, no solamente la soja, el trigo, el maíz, el girasol. Con estos precios no alcanzan ni siquiera esos dólares. Porque no hay otros dólares, porque no hay un solo dólar que ingrese desde el punto de vista financiero y hay una demanda muy grande de dólares por todos lados. Obviamente esto se le suma la demanda por importaciones de combustible. Venimos contando que se disparó esa cuenta por las importaciones de gas, las importaciones de gasoil también. Ahora va a contar Claudio Slotnick si le erraron el cálculo de lo que había que importar en esta época de gasoil, por eso los faltantes en todo el país. También hay una demanda enorme de dólares que se empieza a disparar, pese a que el dólar turista está en 206 pesos. Es decir, se reactivó la cuenta de pagos con tarjeta de crédito al exterior, incluido turismo, incluido pasajes y viajes. Y del otro lado no te ingresa nada, porque el turista que viene del extranjero, vino más de 1 millón de turistas extranjeros desde que se reabrieron las restricciones de la pandemia, vienen con los crocantes y venden en el blue. No le venden al Banco Central. Por esa cuenta están ingresando al Banco Central 20, 30 millones de dólares por mes. Y en cambio en la otra cuenta se están yendo más de 500 millones de dólares de pagos de argentinos al exterior. Y el otro tema que me interesa charlarlo con vos, Ricardo, es lo que dijo Constantini. Presten atención a lo que dijo Eduardo Constantini, ratificando lo que todos sabemos que ocurre con el cepo. Me quedó un poquito larga la frase con mucha letra junta, pero presten atención porque me parece que es muy interesante. Estamos hablando del desarrollador inmobiliario más importante de la Argentina. Es el dueño de Nordelta, el dueño del Malva, digamos, el que ha desarrollado los emprendimientos más importantes de la construcción privada en los últimos años o en las últimas décadas. Dijo Constantini, a ver si se entiende, pues lo tengo que explicar. ¿Por qué el dólar blue está estable? Le preguntan a Constantini en una entrevista muy interesante que hizo en el Diario de la Nación. Hay mucha gente, empresarios que hacen sobrefacturación de importaciones. Es decir, mucho empresario que se tira en palomita a comprar dólares al oficial a 120 pesitos sobrefacturando importaciones. Es decir, le declaran al fisco y le piden dólares al Banco Central por mucho más de lo que importan realmente. Y de esa manera consiguen dólares extra a 120 pesitos, al dólar oficial. Y otros que subfacturan exportaciones y generan dólares blue.
Es decir, muchos empresarios que le dicen al Banco Central, estoy exportando por 100 y están exportando por 120 o 130. La diferencia, esos dólares, se los quedan afuera y lo ingresan por canales informales. Eso, dice Constantini, entre los que por sobrefacturación e importación están consiguiendo los dólares a 120 y después obviamente se hacen una diferencia vendiéndolos en el blue, en el informal, como los que subfacturan exportaciones y consiguen dólares reales afuera, en el exterior, y después lo ingresan por el canal informal, es lo que está estabilizando el dólar blue alrededor de 200 pesos. Dice Constantini, entonces hoy el mercado baja por esa oferta que no va al Banco Central, eso dificulta al Banco Central acumular reservas, y mantiene al dólar libre en un valor bajo. Sé que es una mala palabra, pero es una realidad. Es una mala palabra decirlo, pero es una realidad. Bueno, el otro tema de por qué el Banco Central no acumula reservas, Ricardo, es todo lo que genera el cepo, lo que vos contabas, la brecha del 80% y todas las maniobras especulativas de generación de dólares en negro en la Argentina. Exactamente. Y si uno analiza ahora, entra a los sectores productivos, que son los que el presidente dice proteger en términos de necesidad de tener dólares justamente para importar insumos, materias primas y producir en la Argentina, uno ve que hay sectores, en la gran mayoría de los sectores productivos, no se alcanzaron los récords históricos de producción todavía, algunos están cerca, y están básicamente exigiendo más dólares. Básicamente, ¿por qué? Porque los directores financieros de las compañías lo que están haciendo es lo mismo que hacen los consumidores, hacen las familias, adelantan importaciones. Claramente, ¿por qué? Porque la brecha alienta justamente ese mecanismo. Le sacamos dólares baratos al Banco Central, previendo que los dólares financieros, sobre todo ahora que se acerca el segundo semestre y empieza la temporada baja de oferta de dólares en el central, va a estar más alto. Entonces, anticipando una devaluación, hace ya más de un año y medio, una gran parte de las compañías, automotrices incluidas, están adelantando importaciones y eso evidentemente hace que el central pierda todavía más divisas. Ahora los incentivos son... después vamos a contar con Slotnick cómo todo lo que ven que vienen algunos grupos internacionales grandes, importantes a la Argentina, ¿no? Creo que viene ahora Coldplay, ¿quién más viene? Harry Styles. Harry Styles, viene, la última vez que vino, creo que fue en 2017, imposible conseguir una entrada. Y otros artistas internacionales, los organizadores le piden los dólares oficiales al Banco Central, y el Banco Central se lo da. Claro, con el dólar a 120, la Argentina está como en la época de la convertibilidad. Puede traer, si el Banco Central le vende esos dólares, pueden traer artistas internacionales como eran en los 90, que venían todo el mundo, desfilaban con Argentina, porque estamos en el 1-1. A ver, este punto es un punto de colisión muy fuerte, por eso digo la advertencia que viene del FMI, también viene de los economistas de Cristina Fernández de Kirchner. Porque lo que dice Constantini, uno de los principales empresarios del país, lo está diciendo públicamente, no lo está diciendo en una reunión reservada. ¿El Banco Central no toma nota de lo que le está pasando y de lo que le viene pasando los últimos 2 años con la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones? Ahora, el otro punto, yo conté que Feletti antes de irse le hizo un informe a Cristina que decía que en la Argentina habían ingresado 27.000 millones de dólares de superávit comercial 2020-2021, más 4.000 millones de dólares sin condicionalidades del FMI por los DEC que repartió en agosto de 2021. Es total 31.000 millones de dólares. Y sin embargo, esos 2 años la reserva del Banco Central cayeron 5.000 millones de dólares. Y planteaba Feletti, y es la visión que tiene Cristina, porque fue un informe que le hizo a pedido de la vicepresidenta, que si el Banco Central no acumula dólares, no hay ajuste fiscal y monetario que estabilice esta economía. Y esto puede generar en cualquier momento una disparada del tipo de cambio. ¿Vos crees que existe ese riesgo, digamos, de que se dispare la brecha en la segunda parte del año? Existe ese riesgo básicamente porque, digamos, no hay ningún ancla que permita justamente, digamos, vincular o tratar de anclar, valga la redundancia, las expectativas
devaluatorias, sobre todo porque la inflación se ha acelerado. Entonces, si el gobierno no toma nota de esto, me parece que como mínimo lo que va a haber es un mayor control y mayor restricción sobre las importaciones. Acá hay varias maneras de ajustar. Una es devaluando, que sería la peor de todas. La otra es subiendo la tasa de interés, lo que generaría obviamente un aumento muy grande de un banco central que ya tiene su patrimonio neto en zona de riesgo. El año pasado el déficit cuasi fiscal fue de 3.500 millones de dólares, según los datos del propio Banco Central, del balance del Banco Central, y esto con la suba de tasas y el atraso cambiario se va a agudizar probablemente este año. Y la otra opción es, tratar de que haya menos importaciones y empezar a generar un saldo comercial que no solamente permita cumplir con el fondo, sino que permita estabilizar algo las expectativas que tiene el sector privado de que este esquema no se puede sostener mucho tiempo más. Bueno, por eso, la otra opción claramente era, si vos firmabas un acuerdo con el FMI y tenías un programa de política económica, defender ese programa y generar credibilidad y confianza alrededor de ese programa económico. Pero ese programa te lo bombardeó de un lado Cristina y el presidente un día dice una cosa, otro día dice otra. Y tiene al ministro de Economía como garante de ese programa, pero no se sabe si sigue 15 días más o no. Entonces, también han sido las idas y vueltas del propio Alberto Fernández, que estuvo 2 años para cerrar un acuerdo con el fondo, y cuando cierra el acuerdo con el fondo se le parte el gobierno, y él no termina trazando el rumbo, porque dice, es mi programa económico, pero no lo defiende. Un día dice, voy a subir las exportaciones, el otro día dice que no, un día dice, voy a hacer esto, otro día dice, los empresarios están remarcando por todos lados, hay que perseguirlo, y después se reúne con todo el establishment económico y lo saca a pasear para que lo lleven a UPA, al establishment económico, a su ministro de Economía. Entonces, un presidente, insisto, que marea a toda la economía y a todos los argentinos con sus giros, ¿no? Un día va para un lado, otro día va para el otro. Ricardo, gracias. Sí. Sí. No, última reflexión. La Argentina tiene en el acuerdo con el fondo una hoja de ruta, un mapa Claro. Que puede de alguna manera ordenar expectativas, por lo menos en el corto plazo. Ahora, viendo las metas del segundo trimestre y las grandes dificultades para cumplirlas, bueno, claramente, todas estas inconsistencias políticas que vos marcás hacen que esa hoja de ruta, ese mapa, se esté desdibujando rápidamente. Pero vos podés tener dificultades para cumplir las metas. Lo que no podés tener es, como decía recién Marangoni, que está viendo que hay un giro de Alberto Fernández para ver si recompone en la línea de Cristina, porque ve que se quedó solo, políticamente, que se quedó sin apoyos en la gestión. Entonces, eso es lo que genera permanentemente incertidumbre. Ricardo, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Ricardo Delgado, director de la consultora analítica.